Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo estudio bíblico por la gracia y la misericordia de Dios. En esta oportunidad vamos a iniciar la serie de enseñanzas que tiene que ver con las doctrinas de la gracia. Vamos a dar inicio y nos compete llevar una introducción o una amplia introducción que, si es posible, la vamos a tratar de dividir en dos partes. Para aquello quiero que inmediatamente nos vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, esta doctrina es de mucha importancia y debemos asumirlo con mucha responsabilidad. Hoy muchas personas e iglesias o congregaciones lo toman a la ligera o con un errado entendimiento, con una falta de exégesis y hermenéutica a cada pasaje bíblico que tiene que ver o habla sobre la gracia de Dios y la salvación o para la salvación. En este caso podemos decir que existen tres grupos de personas, quizás un poco más. Pero entre los más importantes está, primero, que dicen uno de ellos, que la Biblia no es una plena revelación de Dios. Otros arguyen que la Biblia es la palabra de Dios y su revelación, pero necesitan de otras revelaciones, como sueños, manifestaciones, sus pseudos profetas, etcétera, etcétera. Tercero, están las personas o el grupo de personas que dicen que la Biblia es la máxima autoridad y que no hay más revelación de Dios fuera de ella. Esta doctrina es el fundamento para que podamos crecer en la sabiduría y espiritualidad. El conocer y tener la convicción que Cristo dio la vida por mí, que soy justificado gracias a Él y que por Dios, por medio de Él, perdonó mis pecados o todos mis pecados, pues me lleva a una plena satisfacción en adoración a Dios. Pues todo lo que vamos a ver a lo largo de esta serie es una doctrina que resurge en la época de la Reforma, siglo XVI. Digo pues que resurge porque es una enseñanza transmitida en el primer siglo. Lo que ocurre es que en la iglesia nace en el día de Pentecostés, comienza a desarrollarse, comienza a impactar en el mundo romano, las ciudades y comunidades comienzan a cambiar, el evangelio comienza a esparcirse, nuevas iglesias comienzan a establecerse y llegando al segundo o tercer siglo, entonces en el año 300 y algo más aproximadamente, se produce una amalgama entre la iglesia que venía desarrollándose y en el poder político, cuando Constantino abraza la iglesia cristiana y, como se dice quizás popularmente, la distorsiona. Esta se convierte, dice la historia, no sabemos en su totalidad, se convierte en una iglesia completamente distorsionada, en una mezcla y en un sincretismo poco a poco. Cuando Constantino abrazó y mezcló a la iglesia, la esencia de la fe comenzó a corromperse. Entonces la iglesia avanza y el mundo romano decae en el siglo V, más o menos. Hasta ahí fue la época de oro de la iglesia, según la historia de la misma. Como la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, y si la iglesia está en una oscuridad plena o profunda en el mundo, también lo estará. Y eso es lo que pasó durante casi más de 1000 años, convirtiéndose la iglesia en un poder político, en una mente corrupta, aún corrupción en la doctrina, torciendo y ocultando la palabra de Dios, restringiendo la palabra de Dios. Y comienza a ser denunciada por algunas voces.
Uno de los primeros hombres utilizados por Dios en aquel entonces, estamos hablando ya en el siglo XV, 15 y 16, estamos hablando de Martín Lutero, quien en ese tiempo proclamó la salvación por la fe, ya que se enseñaba salvación por obras, por la venta de indulgencias y otras mercaderías que estaban dando lugar y enseñanza. Entonces, esta doctrina en la cual nosotros estamos iniciando, las doctrinas de la gracia, comienza a surgir, o mejor dicho, comienza a resurgir. La iglesia empieza a reverdecer, la luz comienza a brillar nuevamente. Ahora, no es que digo pleno nuevamente, porque sí, Dios a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha tenido ese remanente con fuego que estaba siempre de pies, porque su promesa que hizo tenía que ser firme y cumplida. Ese cumplimiento que su iglesia no iba a prevalecer, no es que iba a decaer esta iglesia. Más al contrario, esta iglesia continuaría firme, que no sería derribada. Pues en otras palabras, vuelvo a mencionar que después de 1000 años de oscuridad, salió a la luz y todo esto estaba bajo la providencia y soberana voluntad de Dios, tal como habíamos visto en los atributos de Dios. Es ahí donde sobresale esta doctrina, o mejor mencionada, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que ha establecido para cada uno de nosotros su iglesia. Después de esta introducción, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Las doctrinas de la gracia son un conjunto de doctrinas que como punto central enseñan que Dios salva a los pecadores por la gracia soberana en Cristo. En una simple oración podemos resumir que la soberanía de Dios en la salvación del hombre, es decir, que esta doctrina o estas doctrinas de la gracia es la soberanía de Dios en la salvación del hombre. En el siguiente punto, pues vemos la gloria de Dios en la salvación. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta doctrina nos enseña a atribuir o a darle toda la gloria a Dios por la salvación inmerecida que nos da. Es algo que a muchos les cuesta concebir, les cuesta aceptar y quieren dar crédito al hombre como parte de la salvación. Por mucho tiempo, la gloria de esa salvación ha estado compartida entre Dios y el hombre. Digo pues por mucho tiempo porque alrededor de la historia de la iglesia han habido varias decadencias, varias altas. Hoy por hoy estamos viviendo un momento donde se ha introducido hace más de 4 siglos atrás lo que es el humanismo, el antropocentrismo, por la cual pues el hombre quiere tomar crédito en lo que es la salvación. Hoy en algunas iglesias, no todas, enfocan a lo mismo. Y lo que esta doctrina nos enseña y nos ayuda a tener la convicción por medio del Espíritu Santo y su palabra es que la gloria es de Dios. Y el hombre solo es el receptor de las bienaventuranzas del Señor por medio de su misericordia. La siguiente pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios en la salvación? Si bien nosotros reconocemos y hemos visto en anteriores enseñanzas lo que es la gloria de Dios, hoy quiero pues esta gloria de Dios en la salvación. Vamos a hacernos
una siguiente pregunta bajo esta que hemos hecho. ¿Por qué y para qué nos salvó Dios? Si hacemos esta pregunta al cristiano en promedio, nos contestará para que no vayamos al infierno. La realidad es que ese es el resultado de la razón por la que Dios nos salvó. En ningún lugar de la palabra Dios declara que la razón es evitar el infierno, porque no hay nada en toda la historia redentora donde el hombre sea el centro. Y el hombre no puede ser el centro de la historia redentora, porque si fuera así, Dios pasa a un lugar secundario, periférico, y eso nunca lo veremos, ni lo vemos en las Escrituras, es decir, en la Biblia. Entonces Dios hace las cosas para su gloria, y el hombre recibe de sus bendiciones por medio de su misericordia. Está claro entonces que el hombre no puede recibir ningún crédito a su salvación. Absolutamente todo es una obra de parte de Dios. Es más, para acotar, es una obra soberana de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 12 nos dice: En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En el versículo 12 nos dice para alabanza de su gloria. Es una respuesta a esta pregunta o a esta pregunta secundaria que nos hicimos, ¿no? ¿Por qué y para qué nos salvó Dios? Ahí nos contesta el apóstol Pablo en el primer capítulo de los Efesios, para alabanza de su gloria. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 7, nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Dios continúa demostrando, reafirmando y manifestando su gloria en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus escogidos como iglesia. Dios nos salvó para mostrar su carácter benevolente, y su propio amor lo movió. Tal como nos dice Juan 3:16, nuestro Señor Jesucristo decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no los conocemos perfectamente, y es uno de los primeros versículos que nos enseñan en la iglesia cuando somos nuevos en Cristo Jesús. Este versículo tiene mucha importancia en el contexto del nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no se da lugar si es que realmente no ha sido bajo el poder de Dios. Porque el hombre absolutamente no puede hacerlo. Eso lo vamos a ver más adelante y también en los próximos temas. Cada vez que Dios se gloría a sí mismo, lo que hace es que muestra su carácter, muestra parte de sus atributos. Cuando Dios muestra su carácter, nosotros lo conocemos mejor. Cuando yo lo conozco o le conozco mejor, yo comienzo a confiar más en Él. Al mismo tiempo, comienzo a confiar en sus promesas, comienzo a creer su perdón, comienzo a creer todo lo que me ha ofrecido en Cristo, de tal manera que es para mí beneficio que Él se dé a conocer. Pero cuando Él se da o está dando a conocer, quiere decir que está revelando su gloria y manifestándose a sí mismo. Nosotros tenemos las Escrituras, por la cual tenemos la obligación de poder escudriñarlas, estudiarlas.
Ahí es donde nosotros vamos a reconocer la gloria de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a reconocer cómo es Dios. En este caso, para nuestra salvación. Cómo es que Dios ha actuado para su gloria. Ahora, ¿cuál es la motivación de Dios para salvarnos? La motivación de Dios para salvarnos fue única y exclusivamente el amor de su originado en Dios. Voy a hacerlo o voy a repetir. La motivación de Dios para salvarnos fue únicamente y exclusivamente el amor de Dios originado en Dios y no en la criatura. Porque en la criatura no ha habido, no hay, no habrá nada intrínsecamente bueno y digno de admirar para que Dios se admire y diga, ¡wow! ¡Qué lindo que es esta persona! ¡Qué lindo que es este muchacho! ¡Ojo! ¡Qué lindo que es Cristian! Es un hombre con mucho amor hacia mí. Nunca puede existir esto. Repito, ¿por qué? Porque no hay, no ha habido, no habrá nada intrínsecamente bueno en la criatura. Entonces, lo que nosotros vemos, en lo que Dios nos declara su amor, dice claramente las Escrituras, Él primero nos ha amado, ¿no? Lo único que Dios encuentra en el hombre es maldad. Es pecado, es una desfiguración de la imagen pura de Dios. Y eso no es nada hermoso. En realidad, todo lo que más bien conllevamos es gracias a Cristo, el más y hermoso y único de los hijos de los hombres, Jesucristo hombre. Salmos capítulo 106, versículos 6 y 8 nos dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la mansedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Versículo 8. Pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Es como cuando una madre embarazada nunca ha visto al hijo. Todavía lo siente en su vientre, pero todavía no lo ha visto. Y ya está encariñada o ama a ese hijo. Y el hijo no ha hecho nada por ella. Ella no lo ha visto. Y tiene amor por su hijo, porque hay algo en ella, algo intrínseco hacia su criatura, hacia lo que ella tiene adentro. Pero tiene que ver con ella, no con la criatura. Eso es el amor sin condición. Dios, de la misma manera y aún mucho más todavía, es como Él nos ama, nos ha amado y nos va a continuar amando sin condición. De esa misma manera, entonces, es como Dios transmite su amor. Salmos capítulo 23, versículo 1 al 3, es uno de los salmos que más nos conocemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora escucha el tercer versículo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios, porque por Él y de Él son todas las cosas. Nosotros solamente venimos a este mundo a pecar. Nosotros somos su creación y Él nos ha amado. No es que a nosotros primero se nos ha nacido el amarle y decirle Él nos amó. No es que nosotros hemos dicho, amo a Dios. Y Él, al fijarse en eso, dijo: qué bien mi hijo o esta persona me ama, por lo tanto lo amaré. Pasamos a una siguiente pregunta que dice: ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser o de todos sus atributos.
esa hermosura donde Dios se manifiesta, se expresa, por la cual automáticamente cada uno de nosotros, como sus hijos, le rendimos alabanza. El salmista en el Salmo 19, versículo 1, decía lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué grandioso es ese Dios, quien ha creado absolutamente todo desde un principio y lo creó desde la nada. El pastor y doctor Miguel Núñez decía lo siguiente: la salvación va a proclamar atributos que la creación no puede proclamar. Esto es cierto, porque todo viene de Él y para Él. Él absolutamente ha creado todo. La palabra gloria en hebreo es kadot, significa pesado. En realidad no es nada ligero, no es nada superficial. Cuando a veces decimos rápidamente gloria a Dios de una manera superficial y tan trivial que hasta a veces se nos convierte en una frase de un estereotipo quizás, ¿no? Entonces no hay nada trivial o supersticioso, al contrario, la palabra gloria es grande, majestuoso, trascendentemente glorioso. En el griego la palabra gloria es doxa. En el comienzo de la historia, doxa significaba hablar bien de alguien, honrarlo, honroso, ¿no? De tal manera que cuando hacemos algo bueno, por cierto, que agrade a Dios, eso glorifica a Dios, ¿no? Nosotros, como un principio y como un fin, hemos sido creados para eso, para rendirle la gloria a Dios. Justamente el apóstol Pablo decía: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la gloria que Dios se manifiesta, que Dios manifiesta alrededor del mundo entero. Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11 nos dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios nunca ha hecho nada en todo el universo que no sea para su gloria. Dicho de otra manera, Dios no ha hecho nada en todo el universo que no sea para mostrarse a sí mismo, para revelarse. Lo bueno de esa verdad es que yo soy quien me beneficia, o quien me estoy beneficiando de esa revelación, porque mientras yo más lo estoy conociendo, pues mejor me puedo relacionar con Él. Isaías 43:7 decía lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que nos ha creado? El profeta Isaías mismo nos revelaba diciéndonos que Él es quien nos ha creado para gloria suya. No importa si es un creyente o un incrédulo, pero Él se ha gloriado de su creación. Faraón fue levantado para la gloria de Dios, para que su nombre sea levantado por toda la tierra. De la misma manera como habíamos visto en el Salmo 23, cómo es que el salmista reconocía y decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que nos ha creado, Él por su providencia nos va a sostener para su gloria. Por eso mismo decía y habíamos aprendido: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. A Él sea la gloria. David entendía a Dios. Él proclamaba la gloria de Dios. Su nombre es proclamado para darle la gloria.
Isaías capítulo 43, versículo 21 nos dice: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mire qué hermoso es Dios, tan glorioso y grandioso, porque Él nos ha creado para su gloria. Absolutamente, como decíamos, que todo lo que hace Dios, todo lo que Dios ha hecho y va a continuar haciendo, es para su gloria. En este caso, cuando Dios salva al que es regenerado, al que es aún, mejor dicho, pecador, entonces es ahí donde Dios se gloria. Cuando nosotros o el hombre escucha todo esto, pues causa una reacción completamente y extremadamente fuerte. Tenemos que entender desde lo más profundo de nosotros esa gloria manifestada de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 6 toma en cuenta lo que dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Se convierte quizás esto en algo redundante, sin embargo, dice que es para la alabanza de su gloria, por la cual nosotros somos salvos por gracia. Mire que Dios no solamente nos ha llevado hacia Él, no solamente nos ha escogido y nos ha llamado, sino que todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de Dios en la cruz. Esta parte o este punto significa mucho para el que es redimido, para el que realmente ha sido convertido genuinamente, valga la redundancia. Queridos hermanos, la gloria de Dios en la cruz ha requerido de sabiduría, de poder, de misericordia, de amor y gracia. Vamos a ver en la sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, 18 dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando de una sabiduría humana, está representando y la está colocando frente de estos lectores o frente de los corintios, quienes aún podían determinar su autosalvación, si vale el término. Podían determinar diciendo que ellos han conocido a Dios bajo su propia sabiduría humana. Sin embargo, lo coloca sobre los pisos, hablando popularmente, el apóstol Pablo diciéndoles: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estas personas no entienden, porque esto ha sido revelado desde lo más alto. Esto ha sido revelado espiritualmente. Es por eso que continúa diciendo: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta sabiduría por la cual Dios dota a estas personas que somos regeneradas, realmente es inexplicable. A nadie se le hubiera ocurrido este plan, que el instrumento de maldición fuera el instrumento de salvación. Esa es la auténtica sabiduría de lo alto. Por eso Pablo decía, ¿no? Por eso Pablo mencionaba, porque no tiene otro sentido por la cual debería ser resuelto. Primera a los Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El segundo punto de esto es poder. El poder que Dios dota, o que Dios en la persona de Jesús se dio en su momento más débil emocionalmente y físicamente.
Y durante un tiempo incluso, cuando el Padre lo abandona, es que Cristo, en el instrumento de maldición que es la cruz, haya desarmado todos los poderes de las tinieblas. Realmente eso es poder. Es un poder completamente y plenamente espiritual por la cual nosotros somos salvos, por la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros siempre nos fijamos a la cruz de Cristo que nos hizo salvos. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos enseña: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Realmente, vuelvo y repito, esto es poder espiritual, poder infinito. Eso no lo puede hacer cualquier persona, cualquier ente, cualquier ser. La siguiente es misericordia. Misericordia es no darnos las consecuencias de lo que merecíamos. Es decir, merecíamos el infierno y ahora no será así por la misericordia de Dios. Claramente la misericordia de Dios está activa. La misericordia de Dios, como dice las Escrituras, son nuevas cada día. Sin embargo, en la salvación, cuando Dios actúa a través de su misericordia, ve al ser humano, ve a la persona que no es regenerada y con su pura misericordia pasa por alto todas las consecuencias o la paga que debería tener. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La palabra o el verbo aquí, amó, si usted se da cuenta, está en pasado. Eternamente nos amó. Dios eternamente nos ama. Pero esto también lo hace a través de su infinita misericordia. O como decía Pablo, que es rico en misericordia. La siguiente es gracia. Si bien nosotros hacemos una comparación entre la definición que es misericordia y gracia, decíamos que misericordia es lo que Dios no nos da por causa de nuestro pecado, mientras que la gracia es lo que nos da lo que no nos merecíamos. Es lo que Él nos regala, algo que no nos merecíamos. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Más abajo en el versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios, es el regalo inmerecido de Dios. Eso es gracia. Por gracia tampoco nos dará un lugar neutral. Te voy a llevar a mi presencia por el resto de la eternidad. Es decir, que Dios nos hace completamente salvos. Entonces, en la cruz, Él pone la misericordia que perdona los pecados y a través de la resurrección pone en manifiesto su gracia, que nos ha justificado y que al justificarnos nos permite entrar a la gloria. Para cesar este pequeño punto, Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por último, amor. El amor. Ese es el amor que dio la vida por nosotros en la cruz. Que aquel que nos conoció siendo pecadores, por nosotros se hizo pecador. Por nosotros Él se hizo pecador. Aquel que nunca había pecado, aquel que no había mancha, en aquel cordero que realmente no tenía ninguna mancha, se hizo pecador por causa nuestra, para que seamos libres de culpa.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor. Escuche bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora nosotros lo amamos, pero lo amo porque Él me amó primero y comenzó a formar ese amor en mí. En algún momento leía un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Tal vez en algún momento usted también lo ha leído, de este autor, John MacArthur. Y en una de esos, él habla sobre el sobre el apóstol Juan. Este apóstol Juan, que nosotros lo conocemos como Juan el Amado, ¿no? El apóstol Juan tenía una vida completamente seria, quizás, un carácter ferviente y serio. Quizás en él no había ni amor. Aparentemente, cuando uno podía estar delante de él, era muy frío, muy tosco. Pero Dios había cambiado todo aquello, había transformado en amor. Toda la convivencia que él tenía junto a Jesús había cambiado por ese amor. Claramente nosotros podemos ver en las Escrituras que Dios es amor. Y ese amor es transmitido en nosotros al momento de ser convertidos, tal como hizo con el apóstol Juan. Queridos hermanos, yo creo que vamos a dividir esta introducción y en la siguiente vamos a dar un trasfondo histórico de lo que es las doctrinas de la gracia. ¿Qué es lo que enseña plenamente las doctrinas de la gracia y cómo es que se ha constituido, se ha formado? Hasta aquí, mis hermanos, quiero decirles que solamente nosotros somos por gracia salvos. Y muchos lugares quizás enseñan que somos salvos por gracia. En muchas iglesias o congregaciones en la actualidad se enseña que somos salvos por gracia. Pero sin embargo, en la práctica, en la praxis, esto no se puede quizás o no la pueden reafirmarla de esa manera. Nosotros debemos entender tres cosas en esta parte. La primera es que hemos sido creados con un fin. Y ese fin es la gloria de Dios. Toda la creación es por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Por eso es que Romanos, cuando nosotros veíamos que decía que todo es de Él, para Él y a Él sea la gloria. Segundo, que por todo aquello que nosotros recibimos, que es la gracia, ¿no? O que por su gracia nosotros somos salvos, pues glorificamos el nombre del Señor, adoramos, le exaltamos, alabamos. Y en todo este evento, lo que Dios ha obrado, no ha habido en ningún momento que nosotros hayamos participado. En algún momento escuchaba que a un predicador que decía: Dios hace el 90%, o Dios hace el 99%, y está esperando que tú hagas el 1%. No es así. Las Escrituras nos enseñan que Dios hace el 100%. Por último, para redundar, somos salvos por gracia. Queridos hermanos, nosotros debemos estar agradecidos con ese Dios soberano. A Él sea la gloria. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.